pericos sin cadenas. Dijimos que uno de los temas de la semana, o de los principales temas de la semana, era lo que había pasado con relación a sugerencias y posible sembramiento de los terrenos para modificaciones en las relaciones laborales. Ya lo hemos repasado todos los aspectos, pero para profundizar un poco más acerca de esto y también hablar un poquito de la coyuntura política, estamos en comunicación una vez más y le agradecemos enormemente la gentileza al abogado, experto en Derecho del Trabajo, diputado nacional por el Frente para la Victoria del año 2005 y actual presidente del bloque de diputados del mismo bloque Frente para la Victoria. Estamos hablando del diputado Héctor Pedro Recalde. Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por llamar, ¿eh? No, gracias a usted una vez más por estar con nosotros. Es un placer y un gusto enorme que pueda hablar con nosotros. Tan es así que le pediría que después que terminemos, si la producción me puede volver a llamar. Le vamos a pedir, cómo no. Bueno, diputado, lo molestamos porque nosotros acá hemos hablado de cómo es que este trabajo, esta forma de política del gobierno nacional, que hemos dicho que es el si pasa, pasa. Lo hemos dicho que puede retroceder o no, pero si pasa, pasa, se designan a jueces de la Corte por decreto. Sí, sí. El arreglo de los buitres que pasó, la extinción del Fondo de Garantía de Sustentabilidad con la última ley, Sí. el tarifazo, la insinuación al retorno a la FJP, el procrear de la manera que se anunció, la ley, el decreto estableciendo la ley antirriesgo, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso tenemos una nueva si pasa, pasa, que fueron las declaraciones del presidente que busca una justicia laboral, dijo él, más equitativa. Es terrible eso. Eso es terrible porque implica varias violaciones, no solamente en términos a los derechos de los trabajadores, sino también en términos republicanos, porque está vulnerando la independencia de los poderes. No puede el Poder Ejecutivo decirle al Poder Judicial cómo tiene que fallar. Pero no solamente es eso, viola los tratados internacionales, viola los convenios de la Organización del Trabajo y viola obviamente la legislación nacional desde la Constitución Nacional hasta la ley específica, la ley de contrato de trabajo. Y además, no solamente eso, sino que hay un nivel tal de desinformación, para llamarlo suavemente, porque la realidad es que no es así, no hay una justicia laboral yo analicé lo que pasa en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, porque tiene competencia federal en algunas materias. Entonces, para saber qué estaba pasando, porque había tanta alarma de parte del presidente de la Nación, con que estaba muy volcada hacia los trabajadores. En primer lugar, tiene que estar volcada a los trabajadores, porque lo manda la Constitución Nacional. Este es el famoso, en caso de duda hay que estar a favor del trabajador. Esto lo dice Principios Universales, viene pero de miles de años atrás, del derecho romano, que hablaba del favor debilis, o del derecho penal, que habla de indubio pro reo. En caso, todo el mundo sabe, tiene plena conciencia, que no hay igualdad negocial entre un empleador y un trabajador. Entonces, por eso la ley lo tiene que proteger. No se puede guiar por las leyes del mercado, porque las leyes del mercado esclavizan. Esta es la realidad. Pero fíjese la ignorancia en la realidad. Yo me puse a analizar, lo voy a tratar de decir coloquialmente y no con tecnicismos, ¿no? Cuando hay diferencias en la interpretación de un derecho, se unifica todos los fallos judiciales con un procedimiento democrático, que es que se reúnen todos los jueces de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal y por mayoría establecen cuál debe ser la interpretación. Para dar seguridad jurídica se unifica la jurisprudencia. Entonces lo que hice, mire, no hay estadísticas, tampoco hay estadistas, no hay estadística porque la Corte modificó el sistema informático y no tenemos estadísticas como para revelar. Entonces es un trabajo personal y de campo, investigué. ¿Qué investigué? ¿Cómo fueron los fallos plenarios de los últimos 10 años? O sea, comprende casi todo nuestro gobierno. Lo hice del 2006 al 2016. Hubo 20 fallos plenarios. ¿Sabe cuál fue el resultado? 10 a favor del trabajador, 10 en contra del trabajador. Entonces, ¿de qué desequilibrio me habla? Y si hoy quieren hablar de la industria del juicio, la verdad, nosotros aumentó el trabajo no registrado, el trabajo en negro. Están en aproximadamente 4.600.000 trabajadores en negro. Pensemos en este número.
Pensemos que no tengo el número relativo a esto que voy a decir, pero es una sumatoria. Cuando a un trabajador le pagan parte del sueldo en blanco y parte en negro, se suma a estos 4.600.000. Lo mismo al que le falsearon la fecha de ingreso, porque cuando empezó a trabajar lo tenían en negro y después lo registraron. Bueno, esta sumatoria, que obviamente es más de 4.600.000, cada uno de estos trabajadores tiene derecho a hacer un juicio laboral. ¿Sabe quién hace la industria del juicio? La industria del juicio la hacen los empleadores que violan la ley teniendo trabajadores en negro, no pagándoles todos en blanco, defraudando la fecha de ingreso. La hacen las ART porque no cumplen con las obligaciones legales que tiene. Y esto no lo digo yo, lo dice el oficialismo. La Superintendencia de Riesgo de Trabajo tuvo que gravar las sanciones por los reiterados incumplimientos que tienen las aseguradoras de riesgo de trabajo. O sea que esto, además otras afirmaciones desafortunadas del presidente, cuando le dice, desde un discurso que hizo el 1 de mayo, otras declaraciones que hizo en Alemania. En Alemania le dijo a un dirigente sindical que es diputado nacional, no pidan esto, no pidan más salario, ocúpense de la productividad, no pidan rebaja de la jornada de trabajo, porque eso conspira contra la productividad. Más allá de la demasía en estas afirmaciones, son erróneas. Les cuento por qué se alzan contra una opinión científica nada más ni nada menos que de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. La OIT en 1980, tenemos unos minutos, ¿no? Sí, lo estamos escuchando atentamente. La OIT hizo un estudio científico de investigación en 1988 que nosotros recogimos cuando yo era jefe de abogados de la CGT. En 1993 hicimos una jornada, casi todo el día, interdisciplinaria, intersectorial. Vinieron representantes de trabajadores, de sindicatos, de empresas, de abogados laboralistas, economistas, y este fue uno de los temas que se trató. Lo que concluyó la OIT referido a esto es que la limitación de la jornada produce tres consecuencias. Aumenta el presentismo laboral, cosa que le preocupaba al presidente. Disminuye los accidentes de trabajo, no sé si esto preocupa tanto porque lo que hablan es de los juicios, no de los accidentes que hay. Y tercero, aumenta la productividad. Nosotros tenemos una jornada semanal de 48 horas. Yo propuse bajarla a 45. Y le explico, el derecho del trabajo ni crea ni destruye empleo, es la política económica, que es lo que está pasando ahora. La destrucción de empleo viene por la política económica, por ejemplo, con la apertura indiscriminada de las importaciones, por ejemplo, con la pérdida de poder adquisitivo del salario, por ejemplo, que da caída del consumo, etcétera, etcétera. Lo que puede hacer el derecho al trabajo es distribuir con más equidad el empleo que ya existe. Esto de bajar de 48 a 45, lo hice en el proyecto fue del 2015. Hicimos un análisis en esto, me ayudó también un compañero diputado Guado de Pedro. Hicimos un análisis de campo donde investigamos qué hubiera pasado si de 48 se reducía a 45. Se hubieran redistribuido 200.000 empleos entre mujeres y hombres que no tienen trabajo. O sea, ahí hay que apuntar. Diputado, disculpe, en el editorial que salió el martes en el Diario de la Nación, donde acá lo hemos vinculado claramente, lo hemos analizado y lo hemos vinculado claramente a las declaraciones del presidente del domingo, también en el mismo diario. Le quería preguntar si, y lo hemos analizado también vinculado a la última ley, al último paquete de leyes flexibilizadoras del año 2000, la ley Banelco, lo hemos expresado claramente, pero le quería preguntar si hay algo que le sorprendió de las sugerencias o posibles modificaciones que plantea. Digamos que es difícil que el neoliberalismo me sorprenda, pero podemos decir la masa trabiliaria. La masa trabiliaria es que el trabajador aporte para pagar su propio despido. Eso es lo que ahí va la pregunta, porque creo que, usted corríjame, tiene más de 50 años de experiencia en el tema. ¿Por qué no dice de edad, por favor? No, pero no... Esa es una queja que tengo contra este convenio que hicieron con la ANSES, que también obliga a que se conozca la fecha de nacimiento. Es un brutal ataque personal. Ahora sigamos. Si tenías un minuto también le voy a preguntar por eso, pero el fin de las indemnizaciones, como usted bien dijo, es una cosa novedosa. ¿Es así?
En realidad hay una legislación flexibilizadora de la dictadura de Onganía con el gremio de la construcción, que tenía alguna argumentación por la transitoriedad, la eventualidad. Son trabajadores que hacen una obra y terminan, digamos, ¿no? Creó Sí. un fondo, el fondo de desempleo, digamos. Lo hemos comentado acá también, claro, el fondo de cese laboral. Igual yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno. También lo hemos dicho acá también, recién. Sí, pero es el único ejemplo. Fíjese, el artículo 14 bis, que comienza diciendo el trabajo en su diversa forma gozará de la protección de las leyes, continúa diciendo que garantizarán al trabajador, entre otras cosas, la protección contra el despido arbitrario. El límite, acá el dueño del empleo es el empleador, no es el trabajador como tendría que ser, con estabilidad propia, así que no puede ser despedido si no hay una causa justa para despedirlo. Pero el único límite que tiene es pagar la indemnización por despido. Si no tiene que pagar la indemnización por despido, no hay límites. Y eso genera miedo, temor, que es lo que está pasando ahora con todas estas normas, con la desocupación, la suspensión, los despidos, con todo este fraude preelectoral que cometió el presidente de la Nación. Prometió progreso cero. La Universidad Católica Argentina, con el Conservatorio Social, habla de que hay entre 4,5 millones a 5 millones de nuevos pobres. Cuando prometió que no iba a devaluar, cuando prometió que no iba a haber inflación, cuando prometió que los trabajadores no iban a pagar impuestos a las ganancias, cuando prometió que no iba a haber despido. Por eso mucha gente lo votó. Tarifas incluso también. Y las tarifas, eso tiene que ver cuando prometió que iba a bajar la inflación. El tarifazo aumentó la inflación. En estos momentos, cuando Bradgay, en forma insolente con relación a la dignidad de los trabajadores, hablaba de los ñoquis, de la grasa militante, nos sacamos la basura de encima, etcétera, etcétera. En realidad, cuando vetó la ley antidespidos, lo que hay en realidad es una mayor cantidad de despidos y suspensiones y cesantías. Necesitamos, calculo, no menos de 200.000, y digo no menos porque no se puede saber cuántos despedidos hay de los trabajadores que están en negro, que son los primeros en ser despedidos por otra parte. O sea que yo creo que nuestro pueblo es muy paciente, muy tolerante, y puede admitir que no haya avances, pero lo que no va a admitir, me parece a mí, es que continúen estas regresiones, ¿no? Diputado, usted comentó ya el tema de ANSES, el convenio con la Secretaría de Comunicación Pública. Sí. Incluso han tomado medidas. ¿Qué es lo que avisora, qué es lo que piensa que puede llegar a hacer con toda esta información la Secretaría? Con esta información están, más allá de que tenemos la piel erizada por los trolls, no obstante, digamos, la discusión entre Tinelli y Macri, que parece que la saldaron, pero a mí lo que me preocupó es los trolls. La campaña que hizo el PRO para defenestrar a Tinelli, pero eso si lo pueden hacer con Tinelli lo pueden hacer con cualquiera. Así es. Entonces lo que yo creo es que esta invasión a la intimidad es violatoria de los derechos. Nosotros hicimos una acción de amparo la semana esta que está terminando, y la resolución judicial fue sorprendente, porque el fallo, nosotros pedimos una medida cautelar porque había ya teníamos temor al principio de ejecución de las medidas, que ya empezaron a ejecutarse. Ya fue denunciado, en eso otro compañero diputado, dos compañeros, Tailade y Juan Cabandier, Rodolfo Tailade y Juan Cabandier, hicieron la denuncia penal, porque ya hay principio de ejecución, nos informaba. Hay personas que ya recibieron de parte del gobierno requisitorias en base a estos datos personalísimos. Sí, lo hemos repasado. Nombre, apellido, DNI, quit, domicilio, teléfonos, correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil, estudios. Incluso el voto calificado. Es decir, lo que está concluido en investigaciones de los técnicos en informática, en todo este sistema, es que todos estos datos revelan el perfil para que se direccione la publicidad y la campaña electoral, dirigida, es decir, no a la sociedad en general, sino a cada uno con sus particularidades. Esto es tremendo, porque así como hubo fraude preelectoral, se está preparando el camino para otro. Y en un momento donde estamos discutiendo la reforma electoral y quieren instalar la boleta única electrónica, sabiendo que hay experiencia en países como Alemania que posibilitó el fraude electoral, ya no preelectoral, sino el fraude electoral. La verdad,
hay un sesgo autoritario, antirrepublicano que da temor, ¿no? Y disculpe, diputado, y aprovechando que la gentileza suya, porque usted fue miembro del Consejo de la Magistratura hasta hace muy poco tiempo, Sí. Y ahora han trascendido por informaciones periodísticas, incluso, también lo hemos destacado, que siempre los medios conocen los fallos de los jueces antes que salgan, Sí. donde quizás con estos 2 o 3 fallos que están dando vuelta, luego de la feria, puede alcanzar el Consejo de la Magistratura 9... bueno, ese es el riesgo. 9 personas, la mayoría de 2/3. Sí. Ya no, pero ya ahora podría hacerlo. Y le explico por qué. Yo planteé, ante quien corresponde, cuando me designaron presidente del bloque frente a la Victoria PJ, planteé que yo no podía asumir las 2 funciones, porque es muchísimo, me trasciende el trabajo. Me pidieron que aguantara un tiempo precisamente por lo que había pasado con la designación de Pablo Tonelli en el plazo de Marcos Clery, que era que habíamos designado nosotros, porque éramos el bloque primera minoría. ¿Qué significa esto en la actualidad? Si yo un día tenía que optar entre cumplir mi función de jefe del bloque o de consejero, y yo no tenía que optar por ir al bloque, por algún determinado problema, y no pedir al consejo, tenían los 2/3. La ausencia de uno, hoy día, Exacto. Hoy con 13, la ausencia de un consejero posibilita el manejo hegemónico del oficialismo para designar jueces o para mandarlos a enjuiciamiento. Esto es tremendo en términos constitucionales, en términos republicanos, porque lo que buscó cuando se constituye el Consejo de la Magistratura por la Constitución y después por las leyes que lo reglamentan, se busca el equilibrio de los estamentos y el equilibrio político. Acá hay un desequilibrio tremendo. Entonces, por eso estoy hablando en términos republicanos y constitucionales, ¿no? Diputado, y agradeciéndole el tiempo y la gentileza, le hacemos la última, si nos permite. ¿Cómo no? Como, bueno, en un nuevo regreso de la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el homenaje a un nuevo aniversario del natalicio de Hugo Chávez, ¿cómo la vio? Y también lo vinculo con las declaraciones del diputado Felipe Solá, que hablaba de una cacería contra la expresidenta. Bueno, obviamente. Bueno, por mi rol tengo bastante contacto con la expresidenta, para nosotros la presidenta, con Cristina Fernández de Kirchner. Y la veo espléndida, lamento esta fisura de costilla que tuvo, pero eso no le deben pedir porque hoy va a ir a una asamblea en la Universidad Tecnológica Nacional de Avellaneda, que la juventud hace un acto, creo que mañana va a estar en un canal de televisión, de cable. La veo espléndida, la veo muy informada, muy activa. Por supuesto que si usted me pide que confiese algo que nadie tiene que escuchar, se lo digo. A ver, dígalo. Hay un clamor para que tenga más presencia de las bases militantes, de todos nosotros, pero ella es la estadista, ella es la que maneja los tiempos y por supuesto tiene todo el derecho a manejar su propia vida, ¿no es cierto? Pero que el clamor existe, ¿no? ¿Usted está deslizando algo para el año que viene, no? No deslizo nada. No desliza nada. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Al contrario, le digo decir, creo que es absolutamente inoportuno pensar en el año que viene con los sufrimientos que hoy exactamente tiene el pueblo argentino. Hoy tenemos que preocuparnos del tarifazo, el cierre de pequeñas empresas, la pobreza, el aumento de la pobreza, eso tenemos que ocuparnos. Yo respeto al que está haciendo especulaciones electoralistas, a ver en qué lista va, cómo va y qué sostiene, ¿no? Pero me parece que no, que hoy los que tenemos representación popular tenemos que ocuparnos de las necesidades del pueblo, no de las apetencias personales o de el grado de participación personal que podamos tener en las elecciones del año que viene. Las elecciones que vienen van a tener su tiempo y en su momento todos podrán dedicarse a eso, pero ahora hay que pujar para que el pueblo salga de este sufrimiento, de esta tristeza, de este miedo que tienen muchos compañeros por diversas razones, sobre todo por los despidos, ¿no? Diputado, le agradecemos el tiempo y la gentileza. Ha sido un placer que nuevamente pueda comunicarse con nosotros en la ciudad de Mercedes. Por eso quiero hablar con la producción. Le dejamos entonces enganchado con la producción y le mandamos un fuerte abrazo y gracias nuevamente. Un abrazo, hasta luego. Ahí pasaba el diputado de la Nación, presidente del bloque Frente para la Victoria PJ, Héctor